Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un recorrido fascinante por la novela de Jaime Buitrago, Hombres trasplantados. Nuestro objetivo es entender cómo esta obra literaria sirve en realidad como un documento histórico absolutamente fundamental para comprender la colonización del Quindío en Colombia. Y es que no estamos ante una simple obra de ficción para nada, es un texto verdaderamente híbrido que captura una de las epopeyas agrarias y de supervivencia más impresionantes que se han documentado. Aquí tenéis nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos con la novela histórica fundacional. Pasaremos a la llegada de los colonos. Analizaremos la sombra de Busila. Veremos ese tremendo choque del hacha contra el papel, el clamor al gobierno y, para cerrar, el inmenso legado de esta gesta. Vamos con el primer punto, la novela histórica fundacional. Fijaos en Jaime Buitrago Cardona, el autor de esta pieza clave. Él publicó originalmente este libro en 1943, y lo que resulta verdaderamente audaz de su trabajo es cómo redactó esta llamada novela de colonizaje. Mezcló, de una manera brillante, la narrativa de ficción con una investigación de archivo profundísima. Al incorporar personajes y eventos estrictamente históricos, la obra consigue llenar esos enormes vacíos que había en el registro oficial sobre la fundación del Quindío. Como no había documentos gubernamentales que detallaran el sufrimiento del campesinado, Buitrago actuó casi como un historiador camuflado. Usó la estructura de una novela para rescatar crónicas perdidas y, básicamente, dar voz a los que levantaron esos pueblos desde cero. Y ojo a esto, porque es súper interesante ver el respaldo oficial que tiene la obra hoy en día. Con los sellos de la Gobernación y la Universidad del Quindío avalando su reedición en 2011, el libro consolida su estatus. Ya no se considera solo un entretenimiento literario, sino que ha sido adoptado como historia académica rigurosa. Es un auténtico documento de la memoria colectiva que nos enseña las raíces y el marco jurídico de toda la región. Nodier Botero lo clava en el prólogo cuando define la historia de estos hombres como, literalmente, una especie de gesta épica. Esa frase ilustra a la perfección el tono de la obra. Buitrago nos muestra la colonización no como un simple traslado de gente, sino como una batalla titánica en dos frentes. Por un lado, una lucha física brutal contra una naturaleza salvaje y por el otro, un conflicto abrumador contra la arrogancia de un sistema burocrático que desde sus despachos quería arrebatarles todo su trabajo. Pasamos al punto 2, la llegada de los colonos. Antes de hablar de juzgados y abogados, tenemos que dimensionar la realidad física de esta gente. Hombres y mujeres adentrándose en selvas impenetrables, enfrentándose a fieras y al clima. Todo para fundar poblaciones como Salento o Armenia. Se ganaron la tierra a puro golpe de hacha, literalmente. En la novela vemos personajes basados en personas reales, como el famoso cazador Jesús María Ocampo, apodado Tigrero. Él representa perfectamente esa supervivencia primigenia. Para estos colonos, esas montañas eran baldíos, tierras públicas de la nación que estaban ahí, esperando ser reclamadas mediante el trabajo duro y el sudor. Y así llegamos a nuestro tercer punto, la sombra de Burila. De repente entra en escena el antagonista de nuestra historia, la Sociedad Anónima de Burila. Esta corporación, que se fundó en Manizales allá por 1884, apareció reclamando ser la dueña absoluta de esos inmensos territorios que los colonos acababan de linkear y sembrar. Analizándolo objetivamente, la llegada de esta empresa exigiendo a los campesinos que les compraran o arrendaran las tierras que ellos mismos habían hecho productivas, generó una tensión sistémica enorme. Pasamos de los machetes a los mandatos legales en un abrir y cerrar de ojos. Lo que nos lleva a la sección 4. El hacha contra el papel. Esta es la metáfora clave de todo el conflicto, el núcleo de la disputa. Por un lado tenemos a los pioneros apoyándose en el artículo 44 del Código Fiscal, que básicamente decía que el trabajo físico y la ocupación material de los baldíos te daban derechos sobre esa tierra. Y por el otro lado tenemos a Burila. Ellos se amparaban en unos títulos coloniales antiquísimos que venían de un alférez real, con unas fronteras tan difusas y enormes desde la región del Overo que parecía que podían reclamar cualquier tierra que les apeteciera, es decir, el esfuerzo físico frente al poder del papel sellado. Y si miramos esta cronología, es alucinante ver lo rápido que escaló la situación. En 1887, Burila entra en la región con sus comisionados. Solo un año después, en el 88, la Corte Suprema falla a favor de la empresa, prohibiendo que esas tierras se declarasen baldíos. El resultado, al entrar en el nuevo siglo, cientos de colonos empezaron a sufrir arrestos y desalojos. Había padres de familia en la cárcel, simplemente por el delito de despejar el monte para plantar comida. Increíble, ¿verdad?
Pero claro, la gente no se iba a quedar de brazos cruzados. Buitrago retrata en su obra a figuras históricas fascinantes que lideraron la resistencia. Tenemos a Catarino Cardona, un abogado brillante que dio la batalla en los tribunales armando expedientes gigantescos. Y, complementando a la ley, estaba Zabulón Noreña, un orador espectacular que movilizaba a las masas advirtiendo que los pueblos se defienden con la pluma, pero también con la escopeta si es necesario. Ellos lograron frenar al menos temporalmente esa maquinaria de desalojos. Vamos al punto 5, el clamor al gobierno. 30.000. Quedaos con esta cifra. 30.000 colonos y ciudadanos firmaron un memorial inmenso que enviaron directamente al presidente de la República. Parad un segundo a pensar en la logística de esto en aquella época. Gente a pie o en mula, cruzando montañas llenas de barro bajo la lluvia durante semanas, yendo de finca en finca, solo para recoger firmas en hojas de papel exigiendo justicia. Era un grito ensordecedor que escaló el problema hasta lo más alto de la capital. Y por último, la sección 6, el legado de una gesta. Ese clamor monumental dio sus frutos. Para evitar una catástrofe social, el ministro de Industrias, José Antonio Montalvo, interviene y saca una resolución histórica. Fijaos en los 3 puntos clave. Primero, el gobierno desautoriza las normas que asfixiaban a los campesinos. Segundo, se les otorga a los colonos el derecho oficial de reclamar esas tierras como baldíos. Y tercero, le dicen a Burila que si de verdad se creen los dueños, tendrán que ir a los tribunales ordinarios a demostrar la validez de esos títulos tan antiguos, en vez de ir echando a la gente por la fuerza. Por fin, el hacha había neutralizado al papel. Lo que quiero que os llevéis de este análisis es que esta lucha contra un monopolio corporativo no solo salvó las fincas de estas familias, unió a pueblos enteros, desde Calarcá hasta Sevilla, y forjó lo que hoy conocemos como la quindianidad, un espíritu resiliente, de trabajo duro y unión ante la adversidad. Y aquí es donde la novela de Buitrago cobra todo su sentido. La literatura, en este caso, se convierte en un cofre del tesoro que custodia y preserva la verdad histórica por encima del tiempo. Bueno, para terminar, os dejo con esta pregunta flotando en el aire. ¿De qué manera la literatura moldea la memoria de nuestros derechos históricos? Es fascinante ver cómo un libro, que podría escoger de la estantería pensando que es solo una novela de ficción, resulta ser la prueba más pura y visceral de una lucha real por la supervivencia. Ha sido un verdadero placer desentrañar este documento fundacional con vosotros hoy. Nos vemos en la próxima exploración de fuentes.